ahorita en un lugar que se llama Vejer de la Frontera, Ajá. que es justo al sur de España, muy cerca de Tarifa y Algeciras, en la provincia de Andalucía. Ah, Bueno, provincia de Cádiz, pero es parte ¿cómo se llama? De Andalucía, de la comunidad autónoma de Andalucía. qué Viene a bonito. un festival que se llama Sur, Mm, que ayer lo inauguramos, y viene también Bandita de México. ah, Viene sí. Anacarsis y viene las lagartijas tiradas ahora. Y yo Ah, ya me estoy yendo. Entonces ya. mm. ¿Cómo ves? Aquí Llegó andamos. el relevo mexicano. El relevo mexicano, sí. ¿Cómo has Ah, estado, Sofía? muy bien, muy bien. La verdad, muy contenta aquí con poder colaborar con la muestra y poder entrevistarte. Me da mucha alegría, mucho gusto volver a verte y tener un tiempito para platicar un poquito con las personas que van a estar en la muestra, ¿no? Y que este documento también nos permita conocer un poquito más tu trabajo, que nos cuentes, pues, primero, bueno, me da mucho gusto, te agradezco muchísimo, me da mucha alegría verte de nuevo y que podamos platicar y pues, ya vienen las preguntas. Ay. Vale, perfecto, súper. Súper bien. Oye, Shanti, cuéntanos primero cómo te va con esta, eh, pues sí, posibilidad de presentar este trabajo en la Muestra Nacional de Teatro de México. Pues fíjate que precisamente desde hace un tiempo queríamos presentar parte de Live en la Muestra Nacional de Teatro porque creemos que de alguna manera contribuye como a poner en cierto lugar el debate de lo que está pasando en México y cómo poder pensar lo que sucede en México desde la práctica artística, ¿no? Cómo poder contribuir a pensar en conjunto cómo relacionarnos con lo que acontece, con la realidad que acontece en México, con la desaparición, con la violencia y con los gestos maravillosos de las personas que cuidan. Entonces, desde el año pasado habíamos intentado, como creo, pero no aplicamos directamente, sino más bien como que intentamos que nos invitaran. Y esta Mm, vez, pues sí, ya nos como animamos como ¿cómo se llama? A postular. participar. Y Ujú. pues creemos que es importante. El año pasado creo que fue en Baja California Sur, ¿no? En La Paz, y habíamos estado recién y veíamos mucho como estas, ¿cómo se llama? Las, como lonas grandes, Ujú. buscando a personas desaparecidas. Y bueno, ahora es en Cancún, es en el opuesto, y también creemos que hay algo que es importante ponerlo en nuestra práctica artística, en el centro de la práctica, eh, esto que acontece, que nos afecta de una u otra manera, ¿no? Entonces, contentos, en realidad, pues poder conversar desde este lugar que para nosotros es importante dentro de la muestra. Es primera vez que 4x4 va a la muestra, y bueno, me parece que de eso se trata, ¿no? Como de conocer cómo funciona y así. Ah, qué bonito. Pues mira, podemos juntar esto que nos acabas de decir para contarnos un poquito sobre tus procesos artísticos, ¿no? Cómo estás reuniendo la política y la filosofía en la coreografía, ¿no? Contarnos un poquito cómo surge Proyecto Live y cómo eso está relacionado con la práctica filosófica y la práctica política. ¿Cómo surge Live, dices? Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, fíjate que live en realidad, yo encontré esa palabra que me resonó mucho leyendo la ciencia de la felicidad de Nietzsche, y cuando la Mm, encontré, de alguna manera se volvió un faro, me permitió como, porque el live significa cuerpo en alemán antiguo, pero es diferente del cuerpo Körper, ¿no? Y es diferente de alma, ¿no? En cuerpo, en alemán está Leib y Körper, que es cuerpo y cuerpo, y en México no tenemos una palabra para mencionar Leib. No es mm. alma propiamente, hay algo que tiene que ver con algo que no se puede dividir. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de hacer un máster y de vivir en Madrid, hace como 5 años, y ahí cambió durante el máster, máster en práctica escénica y cultura visual. Yo corría todos los días en un lugar y un día me encontré unas bolsas de basura que me sacaron mucho de onda. Realmente
los vi y me pusieron muy nerviosa porque se salían unos zapatos, Mm, ¿sabes? ujú, Entonces, el imaginario de un mexicano, el sí, necroimaginario en el que estamos, lo que inmediatamente pensé, dije, hay una persona ahí. No, no era posible porque era en el Parque El Retiro, en Madrid, o sea, era como, bueno, tal vez hace 50 años o hace 80 sí, pero ahora era muy difícil que esto sucediese, ¿no? Y ahí hubo un cambio en lo que pensaba con Live y me acerqué mucho a la práctica periodística, sobre todo de dos personas, de Paula Mónaco Felipe y de Daniel Arrea también, y de... Ay, dame un segundo porque se me acaba de ir porque no sé por qué se me fue. Eh, ahorita te acuerdas. Tú continúa contándonos y va a aparecer el nombre, no te preocupes. claro, es de... Porque en realidad las busqué y ellas me dieron mucha pista de cómo entrevistarme con algunas personas. Leí este texto que se llama Los jornaleros forenses, crónica de un nuevo oficio en un país de fosas, de Sí. Wendy Selene Pérez y de Paula Mónaco Felipe. Y ellos Ujú, me hicieron contactar con algunas personas que entrevisté. En específico entrevisté bueno, a varios, pero Gonzalo Gómez García fue alguien como que realmente me permitió encontrar como la línea directa que a mí me interesaba, que mm, era que esta persona busca a las personas desaparecidas a través de los sueños. Y me contó sus sueños y le dije, por favor, venme contando lo que sueñas y me mandaba audios y audios de lo que soñaba y mm, decía, hoy voy a encontrar a alguien porque ya me vino a visitar. ¿Sabes? Me dijo que lo ujú, buscara aquí. Entonces iba y lo encontraba. O sea, me parece que tiene que ver con esa sensibilidad del cuerpo. Y esa es una práctica que mi familia materna la tiene, ¿no? O la ha tenido. Mi madre es poeta y habla con las flores, habla con mi hermana, que fue asesinada en 2015 en la Ciudad de México. Y tiene una manera como de relacionarse con ella a través de la tierra, de las flores, de los pájaros, de los perros, del monte, ¿sabes? Y eso mismo lo tenía mi abuela con las flores, con las plantas las matas de durazno, de aguacate. Y eso mismo lo tenía mi bisabuela Simona, pero ella creo que tenía todavía un canal mucho más profundo, ¿no? De hablar con las personas a través de cosas, ¿no? Como las ollas de donde se hace el café o el frijol, ¿no? Y ahí encontré algo que me parecía interesante con lo de Gonzalo Gómez García, que era la sensibilidad que todos tenemos, Sofía. Porque luego pienso que nos reducen esto es de estos pueblos originarios, esto es de ujú, esta región, esto es ancestral. Decirlo ancestral es la manera más fácil como de categorizar saberes que no corresponden a la historia del pensamiento occidental, ¿no? mm, sí, Son esos saberes otros. Y eso es la sensibilidad del cuerpo. Y lo dice gente incluso como este alemán que es Nietzsche, ¿sabes? O sea, entonces ahí encontré algo y como que tenía muchas cosas y dije, pero es la sensibilidad del cuerpo. Una mm, persona como yo, que soy de Chiapas, o una persona como cualquier otra de Baja California, o de Japón, o de Colombia, o de Alemania, o de Dinamarca, o de Senegal, tiene una sensibilidad en el cuerpo, pero solo ujú, se nos será otorgada a menos que nos movamos de sitio, a menos para mí eso de alguna manera es lo que más me ha permitido la danza, moverme de sitio para poder pensar, sentir y relacionarme con el mundo de manera diferente. Y ahí mm, empezó un poco, y bueno, hicimos la primera pieza de live, que decía un cuerpo, que era mucho desde la parataxis, ¿no? Lo desjerárquico, como intentar mm, hacer un conjuro, pero todavía me da pena nombrarlo como conjuro, la verdad. ¿Por qué? Porque pues uno tiene porque es la escena, porque estamos dentro de este medio, ¿no? Conjuro, ¿no? Yo le tengo mucho respeto como... Luego hicimos la segunda, que era una instalación, y ya la tercera, es que ya está, este es un cuerpo, ya tenemos un ujú, cuerpo que conjura,
y que está sobre materiales muy concretos, que es el carbón, que son las bolsas de plástico, que son las personas que susurran, ¿no? Los performers que pueden ser bailarines o actores, ¿no? Me da bastante igual eso, ¿no? Hay una sensibilidad en el cuerpo y hay corporalidades que nos permiten de alguna manera abrir ciertos grietas, ¿no? Ciertos vacíos, tanto en nuestra comprensión, porque pues somos personas occidentales con una educación occidental, y claro, vamos a dudar al principio de cosas, ¿no? Pero ya luego dices, ah, mira, ¿por qué la gente habla de magia, ¿no? ¿Qué es la magia? Bueno, es una sensibilidad, ¿no? Y nos sorprendemos, y México tiene esta maravilla todavía de vino en colibrí y pensamos, ¿no? Ah, bueno, nos está visitando nuestro ser querido, ¿no? Esas cosas tan sencillas a mí me parece un regalo de la cultura, de nuestra cultura. Pero es una Ujú. sensibilidad, ¿no? Poder ver cómo los árboles te pueden decir algo, ¿no? Dices, "Uf", pero no te lo dicen con esta lenguaje, ¿no? Claro, Te lo dicen de otra sí. manera, en otros planos. Y si tú lo permites y dejas de dudar, dices, ah, y tampoco lo tienes que confirmar como el método científico de Descartes, ¿sabes? No es necesario. Sabes que hay Sí. algo que llegó y algo que se fue y que no lo puedes retener. Por ahí va Ujú, por ahí va el proceso y creo que la danza, el teatro, son territorios vitales en donde ujú, podemos pensar la humanidad y ujú, podemos eh, relacionarnos con la humanidad desde el desconocimiento también. A mí no me ujú. interesa el concepto de espectáculo, ¿no? Claro. Me interesa más bien el teatro, la danza, la coreografía como espacios de conocimiento humano, como campos de conocimiento humano, ¿no? En el que yo pueda realmente digo, ay, eso no sabía cómo y algo Ujú, sucedió, ¿no? Y bueno, con muchas dudas, pero a mí me gusta mucho ese territorio de ambigüedad o de opacidad, ¿sabes? ujú, No me interesa ni las fórmulas, ni lo claro, ni lo validado, sino más bien creo que la creación, para mí, tengo una metáfora que es consideraciones para cultivar volcanes. ¿Cómo cultivo volcanes? Que es algo ujú. difícil. Nadie sabe cómo. Y creo que la creación va sobre eso, ¿no? O sea, sobre realmente como aventarte, como a ver qué pasa, ¿no? Con todas las dudas. Tal vez alguna certeza llega en algún momento de la vida, pero tampoco sé si es importante como remarcarla, ¿no? Me parece que lo Ujú, más importante es atravesarla y dices, ah, algo pasa. Y claro. ya, y para mí el teatro que me interesa, la danza, la escena que me interesa es esa, ¿no? Esa Ujú, que abre ahí vacíos y que tampoco es que no sé si la tengo claro, ¿no? Pero hay ujú, algo y creo que la muestra es un lugar importante para mostrar, ¿no? Como para colocar, para pensar en conjunto, ¿no? mm, sí, Estamos pensando desde ese lugar. claro. Sí, me hacías pensar en este librito que es muy bonito de Manuel Kochar, el de La vida de las plantas, que es un Ajá, libro que justo hace como una filosofía del existir, ¿no? Que explica que las plantas pues solo son lo que son y que pues claro. claro, uno puede ver lo que son por cómo se mueven, ¿no? Las plantas, cómo viven las plantas, ¿no? O sea, si están, que bueno, eso lo sabemos quienes estamos desbloqueando el nivel de cuidador de plantas, de señora de las plantas, ¿no? Saber que si no le gusta el sol, que si se mueve a tal lugar, que si no tiene agua suficiente, ¿no? Y no te lo dicen, o sea, es más bien como entender el otro lenguaje que no es la palabra racional, ¿no? O reflexionada. Pero bueno, al mismo tiempo creo que en tu trabajo pues hay todo un contexto de reflexión, o sea, no es negar esa otra parte, ¿no? Sino leer, pensar y luego pasarlo, digamos, a una traducción corporal, ¿no? Yo creo que ahí están como los lenguajes encontrándose, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y Mira, pensando un poquito en esto del ser de las plantas y el ser de tu propuesta, quería preguntarte una cosa, porque claro, sí hay mucha ambigüedad en las preguntas, que creo que eso es algo que hacemos los artistas, si bien nos va, preguntar, ¿no? Sobre la vida, pero tu respuesta es la obra, ¿no? De alguna manera, aunque siga siendo una sí, pregunta abierta, acaba siendo una cosa sí, más concreta, en donde confrontas o sí, observas o compartes con un espectador que va a ver lo que estás poniendo en escena, ¿no? Y quería sí, preguntarte un poquito sobre esa parte, o sea, sobre el espectáculo que se va a presentar en la muestra. Hay una parte en donde sí, utilizas el lenguaje de la palabra, ¿no? También, porque existe la poesía en tu trabajo. Entonces ahí también hay un cruce.
y cómo elegiste esas palabras y cómo eso, digamos, podría ser tal vez el eje desde donde se mueve toda la pieza, porque está traducida de alguna manera, ¿no? El poema se traduce en el espacio, si bien, o no, Sí, o qué eh, sucede, cómo lo presentas de manera fíjate concreta. que, no, en realidad, qué interesante, o sea, lo que te dije anteriormente tiene que ver con de dónde viene el asunto, ¿no? Ujú, Pero sí. la escena es algo formal, son 1000 bolsas, son tantas personas que se paran en 15 minutos, bueno, se ponen de pie en 15 minutos, Mm, una persona hace trazos específicos, hay una luz específica, hay carbón que mm, durante cierto momento están haciendo tac. Es formal, es técnico, no es mm, una cuestión de, ay, me siento, no, ahí es una cosa, tienes que hacer esto, esto y esto. Nadie ujú, siente, y si sienten es su rollo, porque no es una cosa desde ese lugar. Entonces, ahora, hay una cosa que sucedió que yo, la verdad es que parto de muchos textos, pero no, propiamente no uso textos o no hay algo que aparece. Pero en esta pieza en específico sí tenía que estar, ujú, porque, bueno, todos los versos son de mi madre, son de ujú, la poeta Mirta Luz Pérez Robledo, y yo creía que era importante porque mi madre pues lleva muchos años conjurando en las montañas del sur de México. O sea, toda su poesía es un conjuro, es un ritual que hace, yo la veo y digo, mira, esta señora qué hace, ¿no? Desde de que se levanta hasta que anochece, hace una serie de cosas, porque su relación es muy vital con las cosas, no solo con las plantas o los pájaros, también con la mesa, con la cocina, con las cosas eh, inanimadas aparentemente, ¿no? Entonces hay algo que tenía que aparecer como palabra, ¿no? Como todo este lenguaje, que no sé si es traducción, sino más bien es como se ha hecho concreto un afecto, ¿no? Y ujú, eso ha hecho que se torne en ese lenguaje, ¿no? Y es lo mismo que sucede sí, lo que tratamos de hacer en la escena, o sea, fue cómo dialoga ese texto, que también ujú, si te das cuenta está colocada sobre la pared, también como haciendo alusión como a lo que hacen les activistas, que es ujú, llegar y colocar sobre las paredes, porque mi madre tiene un verso que dice, las paredes hablan, sí, las paredes no callan, ¿no? Y eso de alguna manera en México, en Latinoamérica, las paredes están llenas, ¿no? Como de una serie de cosas que están ahí latiendo, ¿no? Entonces, esa colocación de alguna manera sí hay una traducción o afección de lo que lees en México, que lo lees en las paredes, ¿no? Que la gente va y raya y lo queríamos, necesitábamos colocarlo así, mientras esta persona está ahí tratando de abrir cositas y mientras las otras personas están colocando los carbones y mientras ujú, está respirando la montaña de bolsas, ¿sabes? ujú, En realidad es muy ujú, sencillo lo que se pone en tensión. Y eso como que lo que intentamos hacer es mínimamente como colocarlo para que sea legible para los otros, ¿no? O sea, ujú. no sé, sí, va por ahí. No sé si contesté la pregunta, que ya no sé a dónde me fui, pero sí. No, no pasa nada. Lo que es bonito es conversar. Sí, Que creo que también algo que pasa en la obra es este cambio, ¿no? Cómo va sucediendo como una progresión, porque aunque sí hay o sea, sí es abstracto, digamos, lo que estás presentando, también hay una progresión. El espacio tiene un dibujo, o sea, está muy sí, pensado, o sea, digamos que hay una decisión muy clara de cómo va progresando el desarrollo de los objetos y de la colocación de los elementos. Y creo que también la música, bueno, no es la música, sino el espacio sonoro que se crea, ¿no? Cómo va adquiriendo como una referencia para el espectador y cómo interactúas, digamos, con todos esos elementos para crear el lenguaje. O sea, esa sería como otra pregunta. Tú decides que vas a ocupar el poema y después pones en juego, a partir del poema, todo se mueve alrededor y vas colaborando o cómo van armando la pieza en fíjate grupo. que en ese caso no. La verdad es que las cosas vienen desde las acciones que en este caso plantea Melissa. Ese es Mm, como, digamos, el eje. Lo que ella mm, va haciendo
va permitiendo que las cosas aparezcan. Pero sí es verdad que, por ejemplo, con la iluminación para nosotros es un campo que Ujú, dialoga es una dramaturgia lumínica y es una dramaturgia sonora que ujú, está conversando con una dramaturgia corporal, ¿no? mm, ujú, Más que secuencias de movimientos que no hay ninguna, lo que pensamos es en corporalidades, ¿no? ujú, Polívocas, ¿no? Colectivas, porque aunque es una chica, una persona, una mujer que está, no solo es ella, sino como que está atravesada por una serie de corporalidades. Y entonces lo que tratamos de hacer es que converse eso con el poema, ¿no? Pero ujú, más que con el poema, con las palabras y mm, con la imagen concreta que aparece y que va cambiando y que, sí, como que, sobre todo en la primera parte, porque la última parte es el texto de Daniel Arrea, que me parecía ujú, muy bonito, que era como sí, ahí había como un desenlace concreto de si no sabes de qué va, al final no hay manera que no sepas de qué va porque es como tan obvio, pues lo dice Dani en su texto, ¿no? Entonces, pero todo parte en realidad de la investigación corporal, ¿no? ah, Con el sí, espacio, la relación del cuerpo con el espacio. Y lo ujú, demás está ahí, y vamos viendo cómo aparece, porque claro, cortamos un montón, porque cuando estás en proceso, tú metes y metes, y de pronto nos dice, no, esto no, esto no, esto no, esto no, y vamos limpiando, limpiando, ¿no? Como, ujú, creo que la pieza misma te va diciendo para dónde va, ¿no? ujú, qué es lo que quiere hacer. Y, y bueno, ahí sí es, bueno, al menos lo que yo veo es que sí hay un diálogo con el arte visual, ¿no? Si estás como pasando Sí. solamente de la parte coreográfica, digamos, a un espacio que se vuelve como una instalación, ¿no? Es como un espacio visual que ya se va moviendo no solamente como en la coreografía, sino también a la instalación. Y, y quería preguntarte, o sea, estos diálogos que tú estás creando, ¿no? De la filosofía, la poesía, la danza, el arte visual, generan un imaginario, ¿no? Que es lo que hace, eh, digamos, cuatro por cuatro, ¿no? Y cómo piensas que esa labor coreográfica se mueve en el tiempo, digamos, ya que hiciste estos espectáculos, ahora que digamos, cómo sientes que ha sucedido, digamos, ese proceso, ¿no? Como este diálogo sigue siendo una pregunta abierta, ¿qué otras preguntas te estás haciendo como creador? Eh, y piensas que esto, ¿cómo lo ven? No sé si eso sería posible preguntar, ¿no? O sea, otros bailarines o coreógrafos más jóvenes que ven tu trabajo, si has dialogado con eso, o cómo Mm, ves esas relaciones, digamos. Fíjate que yo creo que, a ver, este, sí hay preguntas, ¿no? Que siguen apareciendo después, ¿no? Me voy a retomar esto que decías, ¿no? Al final, la pregunta es como el título y la respuesta es la escena, lo que estamos Ujú, nosotros como, como otorgando, ¿no? Hay algo en tensión ahí que me parece bonito. No sé qué dicen las demás personas, la verdad. O sea, serte sincero. Y no sé no sé tampoco si, o sea, si hay un diálogo crítico, reflexivo, me interesa. Pero si ujú, es de como de aprobación, desaprobación, la verdad es que no, eso no nos interesa. Y hay una cosa que sucede que nosotros trabajamos sí en colectivo y todos los campos son importantes, ¿no? La iluminación no es un instrumento, ¿no? ujú, claro. Y tampoco pensamos que por ejemplo, el color es algo coreográfico y Ujú, pensamos mucho en el color, ¿no? Cómo ujú, aparece el color y cómo va a tensar. Pensamos ujú, en lo negativo, en lo positivo, ¿no? A nivel de color. Pensamos ujú, mucho en trazos, en frecuencias y en vibración, más ujú, que en significante, ¿sabes? claro, sí, sí, sí. ¿No? Porque creo que la escena tiene que ver con acción, con frecuencia, vibración, energía. Ujú, Un ujú. poco a lo Tesla, ¿sabes? Sí, Y nuestro laboratorio va mucho más por ahí en la composición. Y la coreografía es algo que está en todo, ujú, ¿sabes? claro, O sea, sí, no creemos que es un campo aparte, sino es un campo totalmente interdisciplinario donde va atravesado por, ¿no? Va quitando, y el atardecer sería como ujú, un factor clave en el laboratorio de 4x4, ¿sabes? mm. Entonces, y luego Sí, es estabas como diciendo otra cosa, ¿no? todo, que todo ¿Perdón? atraviesa, ¿no?
digamos que la coreografía es como Sí, la relación, ¿no? sí, Que se establece con el espacio. No es todo lo que sucede, no exacto. solamente Todo lo que después. sucede. Sí, exacto, es como Sí. lo Y, que atraviesa la obra. Ajá. y ¿sabes qué? Por ejemplo, yo le llamo coreografía, pero por ejemplo, yo veo a Bruch, que he leído Mm, mucho a Bruch o a Cantor, ¿no? ujú, Y para mí ellos son coreógrafos, no sé si son directores de teatro, me da un poco igual. Entonces, para mí es un poco eso, ¿sabes? O sea, hay algo que están haciendo ahí que tensa, ¿no? Que tensa y que de pronto, y un poco como Castellucci, ¿no? Que viene de la estética, viene la ética, ¿no? Que hay una ujú, serie de capas que son legibles, ¿no? No hacen ujú, como que ese es un color, esa es una persona que mueve carbón, esa es una persona que cruza de un punto A punto B. Así de sencillo, ¿sabes? mm, Y creo que ahí hay algo que nos está diciendo, pues, bueno, creo que ese es el teatro, ¿sabes? O sea, lo dice Brooke, ¿no? Una persona camina por el espacio, es todo lo que se necesita que se comience el teatro, que es como un poco la base de la historia del teatro moderno, ¿sabes? O sea, y mm, pues yo digo, sí, pues va un poco por ahí, ¿sabes? Entonces, y luego con los colegas o eso, pues yo creo que hay banda con la que somos afines, ¿sabes? De ujú, diferentes generaciones, ¿no? Creo que ujú, tenemos un diálogo con diferentes generaciones y con diferentes latitudes. Ahora nosotros estamos un poco como desarraigados, porque vivimos en muchos lugares y nos movemos mucho, ¿sabes? ujú, No ujú, tenemos como una identidad baja californiana, aunque nuestra sede legal es en Baja California, ni solamente chiapaneca, aunque yo soy chiapaneco, ujú, pues viven en Mérida, viven en Jalapa, viven en Ciudad de México. Entonces, hay una cuestión realmente de más de conservar alguna cultura, más desconocernos de nosotros. A mí me interesa mucho en el laboratorio. La verdad es que casi nunca están de acuerdo conmigo mis amigos, ¿sabes? O sea, y eso a mí me coloca en una atención de escucha constante, ¿no? Y de pronto hay cosas donde ya lo habíamos pensado, ¿sabes? O sea, y no nos habíamos dicho nada. Entonces, ¿por qué? Porque creo que hay otras maneras de encontrarse en la práctica artística, ¿no? Todos son muy ujú, autónomos, todos tienen su propia línea de investigación, ¿sabes? ujú, Entonces, es un laboratorio que, bueno, la verdad me siento afortunado como de estar dentro, ¿no? No es solo que ujú. yo les diga qué hacer, más bien todos vamos ahí medio encontrando, yo aprendo de todos, ¿no? Son mis maestros, ¿no? Entonces, eh, eso, no sé. Sí, pues está muy bien porque eso, o sea, como que estás abriendo, digamos, la relación que estableces con el grupo para poder llegar como a un acuerdo para presentar, ¿no? Lo que se va a presentar ante los espectadores. Y, y bueno, eso creo que nos pone como en contexto muy bien de cuál es la obra que vamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría que pasara? Digamos, bueno, es una idea, como siempre tenemos a alguien a quien le dedicamos nuestras piezas, ¿no? O sea, pensamos que hay un espectador ideal que nos gustaría que nos fuera a ver, ¿no? Y, y, y bueno, más allá como de los afectos o una persona específica que uno quiere que te vea, que siempre es alguien que quieres mucho, a quien le compartes tu trabajo, seguramente, más bien como qué tipo de espectador crees que al que está dirigido tu trabajo. O sea, en este caso, en esta obra específica, como qué tipo de, digamos, de este lenguaje, digamos, al pensarlo así como una persona del mundo, ¿cómo piensas Sí, que en México va a suceder esta relación, este diálogo? vale. Pues bueno, eso depende mucho de los contextos. En general, Ujú, como tú dices, que es muy bonito lo que estás diciendo. Sí, esta es una obra que de alguna manera honra a las personas que ujú, cuidan la vida, que la sostienen, ¿no? En ese ujú, caso, esta tercera pieza es totalmente como que bebe un poco de la poesía de mi madre. Y ujú, o sea, es para mi madre, ¿no? Para toda su manera de hacer mundo y de estar en el mundo que es mi maestra, ¿no? Y, y pienso que, pensaba, por ejemplo, ¿por qué aplicar a la Muestra Nacional de Teatro? ¿No? ujú, Porque es un ujú, contexto donde hay diversidades, ¿no? Hay encuentro. Se habla de la profesión, pero se habla también de la poética y se habla de política, ¿no? Y también se está reflexionando de qué hacer con lo que hacemos y por qué hacer con lo que hace, por qué hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces, para mí es
es como llegar como a poner en el debate no solo las cosas que están mal, sino más bien hablar de los gestos de las personas que sostienen la vida, que son las Ujú, madres, son tus amigas, mis amigas, ¿sabes? Que nos ayudan. El mundo está floreciendo todo el tiempo por los gestos. Y si te das cuenta, el debate siempre es de lo mal que no sé quién, lo mal de no sé quién, la Secretaría de Cultura, todo está mal, pareciera, ¿no? Sí, ujú, pero eso es la humanidad también. Pero así no nos damos cuenta que hoy alguien me hizo una taza de café, ¿no? Que es mi ujú, amiga, mi amigo, y bueno, los que nos han sostenido, las que nos han sostenido, madres, padres, a los que les va bien, ¿no? Entonces, hay algo ahí que me parece que es eso. Y yo diría que es para, más que para, eh, es ante. Ahí sí ujú, es ante ujú, ante el mundo, no es como sí, para, porque no creo que es una cuestión medio educativa, sí, ni didáctica, ni es, no, educativa puede ser, porque creo que la educación es algo mucho más complejo, más amplio, pero no es didáctico el asunto, no quiere sí, aleccionar a nadie, más bien creo que ujú, es ante, me parece que ahí nos colocamos en este lugar, ¿no? ujú, Poético, político, ¿no? Ético, ujú, ¿sabes? ujú, Eh, sí, sí, y así, y lo que venga, yo ahora, no sé, estoy en una posición en la que de todo sale algo, ¿no? Que me puede permitir, si lo permito, ¿no? Hay un regalo todos los días, ¿no? De lo más sencillo. Y ujú. creo que la muestra podemos encontrar maneras, ¿no? De relacionarnos con los otros, ¿no? Y, y así. A ver qué Sí, pasa. Va a estar bonita la semana. yo creo que va a estar muy linda. Y bueno, también esto que dices, ¿no? O sea, como haber estado presentando este trabajo en muchos otros lugares que no eran como este foro, ¿no? Mexicano, Sí, y de alguna manera permite justo como dialogar con la gente de donde somos, ¿no? Y creo que eso también abre otros espacios, sí, ¿no? Pensar y para imaginar cómo sí, lo acompañar. Y que veas también el trabajo que se está haciendo, ¿no? En esta muestra. Eso también va a ser claro. interesante. Ujú, Sí, porque fíjate que, por ejemplo, esta pieza la comenzamos en Work in Progress en un festival que se llama Plataforma Berlín. ujú. Y luego nos fuimos a Bruselas al Teatro Real Flamenco. Oh, Y luego nos fuimos a Baja California al CEAR de Playas de Rosarito. ujú, Y ya después con eso ya hicimos la temporada en Danza UNAM, que creo que ahí tú nos acompañaste, ¿no? sí. Después nos regresamos, ahorita estuvimos en la Berliner Festspiele, que es como Mm, un teatro muy relevante en Alemania. Y, y en todos los lugares es diferente, ¿no? A ujú, quién está dirigido o ante qué está dirigido, ¿no? Por ejemplo, podría exacto. pensar que en Europa está dirigido ante lo otro, que considera que nosotros somos lo otro, ¿sabes? Sí. Y es como, son sus problemas, son sus pedos, ¿no? Eso es un poco así, ellos, pobrecitos, esa gente que le... Porque realmente esa es un poco la lectura, ¿eh? Eh, Ujú, y, y en México es ante nosotros, ¿sabes? ujú, sí. Y la muestra nacional de teatro, como los encuentros que son más como gremiales, es ante nosotros. Es un poco Ujú, como pensar en conjunto, ¿no? Como te digo, no ujú, estoy para eleccionar a nadie, pero creo ujú, que hay algo que podríamos prestar atención, ¿no? Y así. Y me sí. gusta la idea de ir a la muestra, ¿sabes? Como, eh, Mm, no sé por qué de un tiempo a la fecha, como dijera la canción, cada vez ujú. estoy más envuelto en unos contextos que tienen que ver más con el teatro, ¿no? Oh, ujú, Y claro. o como gremio, y no lo sé, o sea, y para mí, bueno, pues, son personas, ¿no? Todos somos personas, pero sí hay una cosa también discursiva que me parece interesante. Tan Sí. solo que la gente de teatro en Facebook se pelea más, ¿no? Y digo, sí, como que se pelea más así como con más gusto. La gente de danza no se pelea, ¿sabes? O sea, porque es como, no lo sé, ¿no? Yo no sé por qué, ¿no? Tampoco sé si el Facebook es un referente de algo, ¿no? Pero creo que hay Pero, algo en el que con la palabra hay algo que me parece importante, ¿no? Que la gente de teatro tiene esta posibilidad de elaborar con palabras, no sé,
Ujú. tal vez porque están más relacionados, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo funciona y qué podemos aprender, ¿no? De la experiencia. Sí, y también fíjate que ahorita que acabas de decirlo, creo que sí es una muy bonita reflexión, permitirnos pensar que también para el teatro, al menos justo esta curaduría de la muestra, está dialogando con la danza, o sea, está buscando abrir otros territorios con respecto a la teatralidad que nos permite Claro. ver, aunque claro, sigue habiendo espectáculos teatrales, digamos, de esta matriz personaje, anécdota, ¿no? Final desenlace, también hay otros espectáculos que están buscando interactuar, eh, no solo con el movimiento, sino también como una especie de arte visual, una cosa de, ¿no? Como pasar de la caja negra a la caja blanca, pero esa es la idea que yo tengo, ¿eh? No es que realmente esté sucediendo Ujú, como tal, es lo que yo he observado un poquito, que el teatro se ha vuelto como también un poquito más como experiencia de, de instalación o que tiene que ver como con la cajita de museo, como una cosa que tiene que ver ya no necesariamente con creación de personajes, sino con contar relatos que implican el manejo de objetos o la presencia más cercana o ujú. traer la experiencia real a la escena, ¿no? Y creo que en tu trabajo están como todavía hay ficción, ¿no? O sea, creo que eso es algo que tiene que ver con la teatralidad, ¿no? La creación de ficción, ¿no? Claro. Que eso creo que, y la poesía, ¿no? Que yo siento que el teatro contiene también este espacio de imaginación, que no es lo que está sucediendo, sino que lo que está ahí evoca otra cosa, ¿no? Nos permite Sí. imaginar lo que no está, que eso creo que es una premisa que a mí me gusta mucho del teatro, ¿no? Que no es lo que está ahí, sino lo que tú te imaginas, ¿no? Que está ahí a través de los Ujú. objetos o las acciones que se están contando. Y yo pienso que ahí está el cruce, ¿no? Un poquito con este trabajo que nos presentas y que creo que nos va a permitir a nosotros también dialogar, ¿no? Con el movimiento, con la coreografía pensada como en un espacio más amplio, ¿no? Y como todas las reflexiones que nos estás compartiendo ahora. Me parecen muy interesantes y muy bonitas. Y Y bueno, esto que dices de la ficción, solamente ah, como que me parece como algo muy lindo, pues ujú, que justo el teatro es como la capacidad de crear otras realidades, ¿no? O ujú, aspirar a otras realidades, ¿no? Y eso sí, es lo que me gusta mucho de la ficción. Ahora ujú, pensaba en lo que decías, ¿no? Como las diferentes maneras de relacionarse con la escena. Ahora justo platicaba con un amigo y decía como que sería obligatorio para nosotros viajar, para todos los sí, humanos, ¿no? ujú, Como ujú, derecho, pero también como obligación de viajar, que hay otras maneras de hacer las cosas. Y sí, eso en la muestra me parece importante, ¿no? Hay claro, otras posibilidades de relacionarse con el teatro. Muchas claro. que hay gente que dice que ya todo está descubierto. No, yo no he descubierto todo. O si alguien ya lo descubrió, bueno, o sea, yo más bien digo, no, estoy viendo. Y en ese sentido, por ejemplo, me gusta mucho esta sensación de voy a ver qué pasa con esto. Y creo Claro. que el teatro, la escena es un lugar es un laboratorio, ¿no? Ujú, Es una posibilidad de vamos a ver qué pasa desde el juego y desde el deseo, con rigor, ujú, pero hay una cosa también de qué ujú, pasaría, ¿no? ¿No? Y no ujú. sé, o sea, y Sí, creo y que por está, eso está bueno la multiplicidad, ¿no? ¿No? La pluralidad, ¿no? De encontrarse ahí, ¿no? sí, creo que va a ser una muy bonita experiencia. Va a ser muy divertido. Bueno, pues no sé, tal vez quisieras compartir con nosotros como alguna última reflexión a partir de tu trabajo. A mí me gustaría nada más que nos contaras un poquito sobre 4x4, sobre el festival que haces, cómo lo organizan, cómo trabajan con eso, para que Sí. tengamos como esa información que estaría muy bonito que nos cuentes cómo la organizan, cómo trabajan y después de esto, ¿qué sigue? Ah, Sí, fíjate que nosotros organizamos un festival ahora, efectivamente. Nosotros como organización se llama Laboratorio de Artes y Humanidades 4x4. Y comenzamos en Jalapa en 2007. A los 2 años se nos ocurrió hacer un festival, pues no sé por qué, porque esas cosas que se te ocurren, ¿sabes? O sea, no es como que ya la teníamos claro, es, bueno, vamos a hacer un festival, ¿o de qué? Bueno, de lo que sea. Pero bueno, esto ha pasado y ahora tenemos la edición 16 que se celebra del 1 al 7 de diciembre en Playas de Rosarito, en el Centro de las Artes de Playas de Rosarito, Baja California. Es nuestra sede, desde el 2022 ya es nuestra sede. Nos tuvimos que mover
los primeros 7 años lo hicimos en Jalapa. Nos tuvimos que mover porque la verdad es que fue muy complejo Veracruz en los años de Duarte, ¿no? Y luego nos fuimos no en los años de Duarte, en ese gobierno, porque más bien Veracruz sigue siendo hermoso, ¿no? Y nos fuimos a Chiapas, porque nosotros somos de ahí, un par de nosotros somos de ahí, pero también se puso complejo en Chiapas y nos movimos y nos fuimos a la Ciudad de México. Pero en México hay tantas cosas, en la Ciudad de México hay tantas cosas que un festival da igual, la verdad. Y a mí me gustan mucho los pueblitos, los territorios que aparentemente se les llaman, ¿cómo se llama? Periferias, ¿no? Porque el tiempo es diferente, ¿no? Puedes respirar, puedes hacer muchas cosas y un festival tiene, puede tener mucho más encuentro en esos lugares. Entonces, ahí hacemos el festival, es un festival de artes y humanidades en el Pacífico Norte de México, sí lo nombramos ahora. Entonces, si alguien se quiere venir después de ahí, es a la otra punta, en Baja California. Y bueno, 4x4 está integrado por diferentes artistas de México, todos residimos en diferentes ciudades, algunos coincidimos, ¿no? En Rosarito, en Ciudad de México, Pachuca, Hidalgo, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mérida, Yucatán, Jalapa, Veracruz, Guadalajara, Jalisco, Celaya, Guanajuato. O sea, en realidad estamos bastante repartidos, ¿no? Y algunos viven fuera, ¿no? O pasamos tiempo fuera bastante, ¿no? Y, y nada, pues es un poco, somos un grupo de amigos, de amigas que nos interesa esto y que buscamos pretexto para estar juntos y pensar el mundo desde esa cosa que para nosotros es vital, que es la escena, que es el color, que es la iluminación, que es el sonido, ¿no? Que es moverse, ¿no? Que es ver un atardecer. Y bueno, como somos mexicanos, latinoamericanos, la mayoría, pues nos afecta y pensamos eso. Entonces, eh, pueden buscarnos 4x4.org como para saber un poquito más, porque estamos realmente como metidos en muchas cosas. Y bueno, yo soy parte del laboratorio, digo, soy el director artístico, pero eso da igual un poco en ese sentido, ¿no? Más bien soy de un grupo de amigos, de amigas que hacemos cosas juntos, ¿no? Y el festival, digamos que 4x4 también como también tiene esta relación con otras entidades, ¿no? Sociedad del Paisaje, que es de Sendik Vázquez, de MMMM8M, que es de Mérida, Yucatán, que es de Manuel Estrella, EO Project y Escalizondo, Ciudad de México, Maremoto Producciones de Celaya, Guanajuato, Amplio Espectro, que es Ciudad de México. Digamos que somos varias entidades al mismo tiempo, pero bueno, tal vez por ser el más viejo de 4x4, ahí está un poco metido, ¿no? Como nombre. Y, pero eso, ¿sabes? O sea, es un grupo de amigas, ¿no? Que estamos ahí, de arriba para abajo, intentando abrir espacios en varios lugares. Y el festival sí que ha tenido como, más allá de esas 4 ciudades, ha tenido como incidencia en otras 10, por lo menos, o sea, como 14, 15 ciudades, ¿no? Y nada, seguir pensando la escena, la práctica artística, como desde un lugar en el que es posible encontrarse con lo otro, que no Ujú. sabemos bien qué es, pero que está bueno, ¿no? Que está importante como crear encuentros, ¿no? Espacios para sentarnos o pararnos o movernos juntos y ver qué onda con eso, ¿no? Sí, Muy lindísimo. Sí, pues qué bonito crear espacios y tener tiempo también, ¿no? El tiempo, abrir el tiempo también es importante, ¿no? Para reflexionar y conversar y sí. acompañarse, ¿no? Porque sí, a veces el tiempo, que pensaba un poquito en esto que hablabas también de cómo el espacio y el tiempo, ¿no? Trabajan en la coreografía de una manera distinta. Y que creo que tus piezas, sí es cierto que esta pieza, ahora que lo decía sobre la teatralidad, está ocupando un tiempo más teatral, ¿no? En este momento. O sea, pero yo siento que ahí hay cosas que justo tienen que ver con pues con la poesía, fíjate. Yo lo pienso así. O sea, de pensar lo que es más Ujú, que ahí es donde se cruzan, digamos, estos diálogos, porque la coreografía es más abstracta, es un poco distinta, pero el teatro usa palabras, ¿no? Entonces que ahí es donde está como a lo mejor lo que podríamos pensar como el cruce de este trabajo Fíjate que... que qué lindo que dices eso, porque realmente
no sé si a todas mis amigas, pero en específico a mí sí me interesa mucho la poesía. Y una de las cosas para Live, ¿sabes quién es André Lepecki? No, no. Que es como uno de estos, ¿cómo se llama? Personas que escriben sobre danza, como muy específico, sobre Ok. coreografía. Podría poner a la altura de Andrea Lepeke, por ejemplo, a Hans Tisliman, el de teatro postdramático, ¿no? O sea, Mm, es así. Y él vio Live en Berlín y me ujú, dijo que no era tanto una obra de danza. Me dijo, esto es un poema, me dijo. Y me gustó mm, mucho porque de alguna manera va hacia ese lugar. No sé sí, si llega a ser, pero ujú, por lo menos hay algo que sí busca desde ese lugar, ¿no? O sea, y lo digo como desde un lugar realmente como, no es la palabra inocente, sino o amateur o algo, como un deseo de hacer que aparezcan otras cosas. Es que el teatro es eso, ¿sabes? Las artes son ese lugar en donde decir, pues vamos a dejarnos atravesar, ¿no? A ser frágiles, ¿no? A mí los ujú, conceptos aparentemente frágiles me interesan más que lo ujú, potente, esta cosa que dicen, es potente. No sé si potente, no, somos más frágiles que potentes, ¿no? O sea, lleva un viento y ahorita entonces, hay algo en lo frágil, en lo que apenas, a ver qué ujú, pasa si movemos una cosita. ujú. Y yo creo que la poesía va por ahí. O la buena poesía, ¿no? O sea, o la poesía en realidad, ¿no? Sí, sí, No sí, sé. creo que es que se abren espacios, ¿no? Como que se abren espacios para la contemplación, que creo que eso modifica la manera de ver, ¿no? Pero bueno, Sí. eh, pues sí, qué interesante, Shanti. La verdad es que podríamos seguir platicando por siempre, muchas horas. Es muy divertido conversar contigo. La verdad es que qué lindo compartir, digamos, este tiempo y este espacio para la muestra nacional. Y pues que haya mucha fortuna en el encuentro y pues ojalá podamos vernos por allá. Y si no, pues qué gusto me da verte, aunque sea aquí en línea y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por abrir el espacio para poder hacer esta pequeña charla. Muchas gracias, Santi. No, gracias a ti, Sofía, y también gracias a todas las personas de la muestra que sí están, veo que están como bastante organizadas, mandando correos. Jebe está llevando todo, que es Ujú, pero yo estoy un poco al pendiente y nada, yo creo que va a estar bonita la experiencia y estamos abiertos, ¿no? Como para conversar con los otros, ¿no? Con las demás personas y eso. Gracias a ti y gracias, gracias, Alejandra, también. gracias, Santi.